Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Vamos a seguir con nuestras actividades, ¿sí? Sobre el tema de proteínas. Ya casi lo vamos a terminar, ¿sí? Y bueno, pues ya nada más nos faltan algunos puntitos que dar sobre lo que son las proteínas. Hoy vamos a hablar de la clasificación de estas, ¿sí? Las proteínas, obviamente, vamos a checar que podemos indicar su conformación, o sea, quiénes están estructurando esas proteínas, ¿verdad? Y la composición de ellas, qué elementos, ¿sí? Qué estructuras, qué compuestos conforman o componen, ¿sí? Esas proteínas. De acuerdo a su conformación, estas pueden ser globulares y fibrosas. Y de acuerdo a su composición, esas pueden ser sencillas o conjugadas. Vamos a ver precisamente la conformación. ¿Sí? La conformación te indicaba que pueden ser globulares y fibrosas. ¿Cuáles son las fibrosas? Bueno, algo así como una fibra de lavar trastes, ¿sí? Que tiene N cantidad de tiritas. Bueno, pues déjame decirte que prácticamente es algo similar. Estas se forman en tiras de cadenas largas de aminoácidos y estas no contienen ramificaciones. Si te has dado cuenta cómo está la fibra para lavar los trastes, ¿verdad? O sea, se compone de N cantidad de tiras. Bueno, pues más o menos así está esta proteína, ¿sí? Son fibras o tiras paralelas que obviamente se van conformando en su estructura y estas prácticamente están, son las que obviamente tienen la estructura de los seres vivos, como es el cabello, las uñas, ¿sí? Las pezuñas de los animales, entre otros. Bueno, a esas son las fibrosas. Y las globulares, bueno, también su nombre lo indica, son unidades de tipo esférico que se encuentran en la carne, en el huevo, en la leche, entre otras cosas. Y es que estas, bueno, pues obviamente la parte inicial de una proteína, pues son cadenas proteicas, cadenas lineales que después se van conformando. La diferencia entre las fibrosas y las globulares es que estas simple y sencillamente no se entrelazan, están las estructuras prácticamente unas con otras, y en este caso para las globulares sí se van enlazando, ya sea por puentes de hidrógeno, ya sea por puentes de azufre, puentes de biazufre, atracciones electrostáticas, entre otras, y entonces se van uniendo y entonces me van conformando, como se dice, una unidad de tipo esférico, ¿sale? De acuerdo a su composición, ellas pueden ser sencillas o conjugadas. ¿Qué quiere decir sencillas? Bueno, pues que están conformadas por simple y sencillamente aminoácidos. De los 20 aminoácidos que te indicaba, pues obviamente conforman su estructura o obviamente, ¿sí? Ya habíamos indicado que existen alrededor de 300 aminoácidos, ¿sí? Claro, los 20 son los más activos, los otros, bueno, pues obviamente aparecen de forma inesperada, pero pueden estar ahí. Entonces, cuando se une cuando se conforma una proteína con simple y sencillamente aminoácidos, entonces estamos hablando de una proteína sencilla, ¿sí? Pero también estas proteínas pueden contener ácido sulfúrico, pueden contener lípidos, pueden contener carbohidratos, o sea, la conformación de algunos elementos, pueden tener metales, ¿sí? Entonces, la conformación de otras sustancias ajenas a lo que son los aminoácidos, ¿sí? Entonces me va a conformar una proteína mucho más compleja, ¿sí? Pueden ser las lipoproteínas, que está conformada por un lípido y una proteína o aminoácidos, por las glucoproteínas, que está conformada por un sacárido y obviamente el aminoácido, la fosfoproteína, donde hay fosfatos, ¿sí? Y obviamente la proteína,
¿sí? Serían las conjugadas y obviamente proteínas más complejas, ¿sale? Ahora, otro punto interesante también, estas estructuras de las proteínas las conforman la forma como se van uniendo esas cadenas proteicas, ¿sí? Su estructura depende del tipo de aminoácidos, del tipo de enlace de distribución, el pegamento que realizan y la interacción de estas. Otra vez, depende del tipo de aminoácidos, de cómo se unen esos aminoácidos, de su distribución de esos aminoácidos y de las interacciones que tienen estas proteínas. Y estas pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían cada una de ellas? Bueno, pues te diré que las primarias simple y sencillamente igual, son tiras proteicas, ¿sí? Son tiras de aminoácidos lineales, sin ramificar, sin doblarse, simple y sencillamente son tiras lineales. Luego vienen las secundarias. En este caso tenemos, ¿sí?, que estas tiras se van plegando. Y dice que se pliegan de dos formas, de forma alfa y de forma beta. En este caso yo tengo la plegación, ¿sí?, alfa, donde se van conformando en hélices, ¿sí? Y la conformación beta, ¿sí?, es como ondas. Estas plegaciones se van dando precisamente por atracción de puentes de hidrógeno, o sea, hay una serie de hidrógenos con características electrostáticas que automáticamente atrae a esas proteínas y estas se van siendo plegadas. Decíamos, si está en forma de hélice, pues obviamente es la forma alfa. Si está en forma curveada, pues es la forma beta de las proteínas. Y la unión de ellas son puentes de hidrógeno. Para el caso de la terciaria, puede ser la unión de varias proteínas en forma secundaria, ¿sí?, en forma de hélice, en forma plegada, se van uniendo, pero aparte de unirse por puentes de hidrógeno, se unen por puentes bisulfato, ¿sí? Y entonces va estructurándome una forma, una cadena mucho más compleja, ¿sí? Este es el plegamento total de cadenas proteicas. Y finalmente las cuaternarias están constituidas por dos o más cadenas proteicas unidas por fuerzas diferentes. Ahí ya existen, aparte de puentes de hidrógeno, atracciones bisulfato, atracciones covalentes, existen otra serie de enlaces y son los enlaces covalentes, y de aquí ya tenemos prácticamente lo que serían las proteínas globulares, ¿sí?, la estructura cuaternaria. Entonces, la primaria solamente es una estructura lineal. En la secundaria se forman hélices, ¿sí?, o plegamentos por puentes de hidrógeno. En la terciaria se unen, ¿sí?, tanto las secundarias de forma hélice como de forma plegada, y entonces me conforma una estructura más compleja que, aparte de estar unidas por puentes de hidrógeno, lo hacen por puentes bisulfato, o sea, de azufre. Y finalmente las cuaternarias, donde se unen varias cadenas proteicas, ¿sí?, y me conforman una estructura esférica. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Híjole, las funciones de las proteínas son bastantes. ¿Por qué? Bueno, ya te había dicho, ¿sí? Proteos, parte de la vida. La vida nos las dan las proteínas, ¿sí? Y entonces, estructural. Ya habíamos comentado también que toda la estructura de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, ¿sí?,
Obviamente lo conforman las proteínas, lo que es la piel, lo que es los huesos, ¿sí? El cabello, las uñas, la elasticidad de nuestro cuerpo, para los animales, las plumas, las pezuñas, los cuernos, etcétera, etcétera, pues obviamente lo forman la parte estructural de las proteínas. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares, son parte de las paredes celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como protectores o facilitadores de transporte de las sustancias. O sea, cuando la sangre se disgrega desde, ¿sí?, la parte más arriba de tu cabeza hasta, ¿sí?, el dedo gordo de tu pie, automáticamente ahí la sangre se dedica a transportar todo tipo de sustancias, ¿sí?, todo tipo de nutrientes a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿sí?, desde la estructura de las células, que es lo más básico en los seres vivos, hasta la estructura de nosotros, o sea, la piel, la composición de la piel, la composición de los dientes, la composición de las salivas, etcétera, ¿sale? Tenemos otra, la función enzimática, ¿sí? Actúa como un catalizador. Las enzimas en nuestro cuerpo son catalizadores y esos catalizadores automáticamente tienen varias funciones. Acuérdate, en química inorgánica, un catalizador es una sustancia que tiene la capacidad de acelerar o desacelerar una reacción química, ¿sí? En este caso, las enzimas son catalizadores, pero ellos aceleran las reacciones. Por ejemplo, la saliva es un catalizador. Desde el momento en que yo pongo el primer, ¿sí?, trozo de pan en mi boca, ya está teniendo contacto con la saliva, ya lo está degradando, ¿sí? Luego tenemos los jugos biliares y demás. Obviamente en lo que es la orina también tenemos una serie de enzimas que estas se dedican a degradar toda sustancia para que nosotros podamos realizar esta necesidad de forma tan simple. Porque imagínate, si esas sustancias que van en la orina no se degradaran, nuestros ductos tendrían se taparían. Al taparse, nosotros ya no podríamos orinar, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de las enzimas y así como ellos, o sea, hay un sinfín de situaciones que tienen las enzimas en nuestro organismo. Tienen la capacidad, obviamente, de realizar varios procesos químicos en nosotros. Función hormonal. ¿Qué te puedo decir de las funciones hormonales? Son de la naturaleza proteica, como la insulina, el glucagón, entre otras cosas. Bueno, prácticamente. Y bueno, pues obviamente ellos también son de suma importancia, ¿sí? La insulina y el glucagón son proteínas que regulan la glucosa en la sangre. Bueno, y la pregunta sería, ¿para qué nosotros necesitamos la glucosa? Pues esa es la principal fuente de la energía. El páncreas se dedica a hacer una serie de metabolismos para transformar los carbohidratos en glucosa. Y esa glucosa se encarga de darnos, obviamente, la energía necesaria. Y la insulina y el glucagón prácticamente regulan esos niveles de azúcar. Porque acuérdate, nosotros trabajamos bajo niveles, bajo rangos, no podemos exceder ciertos rangos. Y todos esos rangos, obviamente las proteínas también se encargan de regular ello, lo checamos más adelante. Por ejemplo, otra función es la función homeostática, que mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH de nuestras células, ¿sí? En algún momento yo te había comentado que nuestra sangre también tiene un pH, ¿sí? Y se debe de mantener ese rango de pH. Y si ese rango de pH no se mantiene, automáticamente nosotros podríamos hasta morir, ¿sí? Y aquí, ¿sí?
o es una de las funciones de las proteínas. Aquí obviamente te lo indico como un ejemplo, pero obviamente hay varios rangos de pH que se deben de mantener en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, ¿sí? Nuestro estómago tiene ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico pues obviamente tiene un pH ácido, pero si ese pH ácido aumenta, pues entonces tenemos malestares de acidez. ¿Quién se encarga de mantener regular ese pH? Pues una serie de proteínas. Entonces, esa es la función homeostática. Función reguladora, ¿sí? Algunas proteínas regulan la acción de ciertos genes y otros regeneran la división celular, como la ciclina. La mayoría de las proteínas tiene nombres. Bueno, más bien, todas las proteínas tienen nombre y su terminación va a ser siempre en ina, ¿sí? Y efectivamente, otra de ellas es regular la acción de genes, las divisiones que existen en nuestro organismo, la conformación de esas proteínas que cada uno de nosotros va a tener, porque cada una de las familias tiene cierto parecido, pues obviamente porque son reguladas por los genes, y esos genes pues son la conformación de proteínas. Los genes mandan a cómo se deben de conformar o estructurar esas proteínas. Función defensiva, ¿sí? En los anticuerpos, para evitar hemorragias, ¿sí? En los germicidas dentro de nuestro organismo, en la producción de venenos de los animales, ¿sí? Como función de defensa. Esos venenos que ellos producen son parte de las proteínas y son parte de la función defensiva que ellas nos contribuyen. En la función de transporte, obvio, nosotros simple y sencillamente consumimos nuestros alimentos y que nuestro cuerpo se encargue de todo lo demás. Respiramos y no sabemos cuántas reacciones se llevan a cabo en ello. Y déjame decirte que esas, ¿sí? Son un sinfín de reacciones, y para ello, ¿sí? Obviamente se van degradando los alimentos, se van transformando, ¿sí? Los alimentos en nutrientes, y esos nutrientes tienen que ser llevados a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pues esto es lo que también hacen las proteínas. El oxígeno que respiramos es transportado hacia el resto de la sangre, ¿sí? Por una proteína llamada hemoglobina, una de las tantas proteínas que tenemos transportadoras. No solamente me transportan el oxígeno, me transportan los nutrientes, ¿sí? Me transportan cada uno de los compuestos que mi cuerpo necesita, obviamente para funcionar de forma debida. Acuérdate, cuerpo, máquina increíble, o sea, reacciona o funciona de una forma tan increíble, ¿sí? Que tendríamos que ver, obviamente, el sinfín de reacciones que ocurren en ella. La función contráctil, o sea, cómo nos contraemos, el movimiento. Dice que la actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de las contracciones moleculares, de los movimientos que nosotros podemos tener de forma cotidiana. Todo ello, ¿sí? También lo lleva a cabo las proteínas. La función de reserva, ¿sí? También dice uno de los ejemplos, la ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina de los granos de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo de los embriones. Obviamente también las proteínas se van anexando, o sea, si nosotros no las consumimos, ellas se van obviamente almacenando en nuestro cuerpo, y también cuando nosotros la necesitamos, pues obviamente la tenemos como funciones de reserva. Obviamente estas son las funciones que contienen las proteínas, y precisamente de aquí pues nos vamos a lo que es el metabolismo de las proteínas. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente, como yo te decía, nosotros consumimos las proteínas, que las consumimos en formas de aminoácidos o en forma de proteínas. Eso depende de los alimentos. Las verduras nos dan las proteínas, ¿sí?
de forma incompleta, las carnes y sus derivados nos dan proteínas de forma completa si las consumimos. Y así como proteínas se van, nuestro cuerpo las adquiere, no, nuestro cuerpo, ¿sí?, las debe de degradar, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros consumimos esas proteínas, ¿sí?, nuestro cuerpo, le decía, la saliva, prácticamente ya las está degradando. Posteriormente llegan a nuestro estómago y el ácido clorhídrico que está ahí empieza a degradar, a separar esas proteínas en cada uno de esos aminoácidos que contienen cada uno de esos alimentos, ¿sí? Para posteriormente en el intestino, pasan al intestino delgado y vuelven a conformar, ¿sí?, vuelven a conformarme las proteínas, los aminoácidos, ¿sí?, llegan al intestino delgado y ellos se conforman nuevamente proteínas que nuestro cuerpo necesita para su función. Y bueno, eso es prácticamente la parte que nos faltaba visualizar de las proteínas y aquí terminamos nuestro tema. Con esta información, jovencitos, recopilamos nuevamente toda la información de proteínas y están listos para realizar su mapa conceptual de proteínas, ¿sí? Acuérdate, son 3 mapas, bueno, llevamos 3 mapas, ya hicimos el de carbohidratos, ya hicimos el de lípidos, vamos a hacer el de proteínas, ¿sí?, con toda la información que se te ha venido dando de proteínas, ¿sale? Bueno, pues empezamos. Esto sería todo sobre proteínas y bueno, pues gracias, chicos.